Vamos a hablar en esta noche del pueblo de Israel. Todos sabemos que Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios tiene un plan con Israel todavía y Dios va a venir a cumplir su plan con Israel. Ahora, ¿cómo comenzó Israel? Israel comenzó cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que dejara su tierra y su parentela y que lo iba que lo siguiera, que lo iba a llevar a otro lugar. Y de Abraham nació Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac nació Jacob y Esaú. Y de Jacob fue que Dios sacó el pueblo de Israel. Y todos hemos escuchado sobre las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de José, el famoso José, que fue vendido por sus hermanos. Y por la venta de que los hermanos hicieron con él, él llegó como esclavo a Egipto. Y en Egipto él cayó hasta preso. Pero después le ayudó al faraón a poder entender un sueño que Dios le había dado, y en donde daba una profecía, donde que iba a haber 7 años de abundancia y que tenían que guardar, y luego 7 años de escasez. Y así fue como José llegó a ser el segundo de faraón, y por eso Israel llegó al pueblo de Egipto. Lo que pasó después de eso fue que Egipto los hizo sus esclavos más bien a los israelitas. Y fueron esclavos de Egipto por mucho tiempo. Entonces, pensando en esta parte, siendo ellos esclavos, vamos a ver lo que Dios hizo con este pueblo. Vamos a ver primero, vamos a Éxodo capítulo 11. Ahí está para los que no trajeron su Biblia. Dice Éxodo capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1 primeramente. Dice el versículo 1: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Entonces, lo que Dios hace primeramente es anunciar a Moisés cuál era su plan. Lo que estaba pasando es que Dios había llamado a Moisés para poder liberar a su pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto. Y lo que estaba pasando es que Dios había mandado plagas, en donde cuando el faraón miraba la plaga, salía corriendo donde Moisés y decía: ok, vamos a dejarlo así, decirle a tu Dios que nos quite la plaga. Pero una vez que Dios quitaba la plaga, ¿qué hacía Faraón? Los apretaba más, como esclavos más bien. Entonces, lo que Dios hizo, mandó 10 plagas. Y la última es la que Dios le está diciendo a Moisés en este momento: voy a mandar una plaga en donde Faraón lo que va a hacer es que los va a despachar, les va a dar libertad. Entonces Dios anuncia a Moisés lo que él quería hacer con su pueblo. Ahora vamos al versículo 4. Dice el versículo 4 en el capítulo 11 siempre: Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y en el versículo 8 dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces Moisés sale a anunciar a Faraón lo que iba a pasar, que iba a venir una mortandad, que Dios iba a pasar matando todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Entonces vamos ya entendiendo, cuando Moisés le dice a Faraón lo que iba a suceder, mire lo que pasó. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces Dios empieza a darle instrucciones al pueblo de Israel, que lo que Él quiere es que cada familia tome un cordero. Ahora vamos a ver por qué Dios le está diciendo a cada familia que tome un cordero. Versículo 4, dice el 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Mire cómo tenía que ser el animal. Esta parte es bien importante, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. ¿Cómo tenía que ser el animal que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel? Tenía que ser sin defecto. Y en la ley Él había establecido que no fuera cojo, que no le faltara un ojo. Entonces tenía que ser un animal perfecto, sin defecto. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis en esto? Vamos a ver por qué más adelante, por qué esto es bien importante. Versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces mire lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que iban a matar cada una de sus familias el cordero que escogieran. Ahora, ¿qué iban a hacer con la sangre? ¿Cuál fue la instrucción que les dio con la sangre? Que llenaran los dinteles de las casas. Los dinteles son los postes en donde está la puerta principal. Entonces Dios le había dicho al pueblo de Israel: maten al cordero, pero la sangre que van a sacar de ese cordero la van a manchar la pared de la puerta principal de su casa. Entonces este dato es bien importante y van a saber por qué es importante también. Y miren cómo es la sangre también. Ahora vamos al versículo 12, en ese capítulo 12, igual Éxodo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ¿qué dijo Dios? Que iba a pasar por cada casa de Egipto. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Iba a matar a cada uno de los primogénitos de esa casa. Y no solo eran de los hombres, eran de los animales, de las bestias también. Ahora, note algo bien importante. En el versículo 12 dice al final: así de los hombres como de las bestias. Y mira esta parte: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. La Biblia nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué es lo que Dios estaba juzgando en el pueblo de Egipto? Que tenían otros dioses. Y esto es algo bien importante para nosotros también. ¿Por qué Dios va a ejecutar sus juicios en nosotros también cuando tenemos otros dioses? A veces nosotros pensamos que nosotros no tenemos dioses como los tenían en ese tiempo porque no tenemos estatuillas. Pero nuestro Dios puede ser algo que yo constituyo por encima de Dios, que se vuelve más importante que Dios mismo. Puede ser una casa, puede ser los carros, pueden ser mi esposa, pueden ser mis hijos. Y esto se vuelve más importante que Dios, esto viene a ser un Dios para mí. En lo que yo llego a depender, en lo que más invierto, esto se vuelve un Dios para mí. Son maneras en donde podemos ver si realmente Dios es nuestro Dios o realmente tenemos otros dioses. ¿En qué estamos invirtiendo más? ¿En qué invertimos más nuestro tiempo? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que más cuidamos? Y si todo esto lo llego a cuidar más que Dios, o llego a invertir tiempo más que Dios, esto es como un Dios para cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios vino a juzgar al pueblo de Egipto también. Vino a ejecutar sus juicios y mató cada primogénito. Ahora, ¿cuáles fueron los únicos primogénitos que no mató? En las casas donde estaba la sangre
en los dinteles. ¿Qué tan importante era seguir las instrucciones de Dios entonces? Ahora, ya entendiendo esto, en el 14 dice al final: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Dios le había dicho al pueblo de Israel que celebraran esto. Ahora, ¿qué es lo que ellos celebraban? Versículo 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué era lo que Dios quería que el pueblo de Israel recordara con la Pascua? Que era la primera Pascua que estaban celebrando, que Él los había sacado de una manera milagrosa del pueblo de Egipto, donde eran esclavos. Dios quitó la esclavitud sobre el pueblo de Israel. Dios los había liberado de una manera milagrosa. Esto es lo que el pueblo de Israel celebraba en la Pascua, y le dice que lo hiciera por estatuto perpetuo. Ahora vamos a ver el versículo 12, capítulo 12, versículo 39 ahora. Dice el 39, dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, perdón, estoy leyendo otro y no me ayuda nadie, todos están dormidos, me miran leer otras cosas y nadie dice nada. Vamos a Éxodo capítulo 12 y vamos al versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Pregunta: ¿sucedió tal y como Dios lo había dicho? ¿Dios cumple lo que Él dice? Pregunta: ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para no ser parte de la plaga que Dios había mandado? Tuvo que creerle a Dios primeramente. Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel, y Dios tuvo que, y me imagino yo al pueblo de Israel: ¿para qué crees que manchemos de sangre las casas? Hasta raras se van a ver manchadas. Pero el pueblo de Israel tuvo que creerle. ¿Para qué? Para que Dios los salvara de la esclavitud en la que estaban y de la plaga que Dios había mandado. Y esta parte quiero que es bien importante, y vamos a ver al final por qué es importante también. Ahora pueda que usted esté diciendo: bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Vamos a ver un mensaje que está en la palabra de Dios ahora, que sí habla a nosotros el Señor. Vamos a Romanos 6:23 primeramente. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y vamos a leer la primera parte. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Yo le hago una pregunta. Según este versículo, ¿qué muestra la muerte en nosotros cuando nos morimos? ¿Qué es lo que muestra según este versículo? ¿Qué es la muerte según este versículo? Es la paga de nuestro pecado. Y bueno, la idea de paga es algo que nosotros merecemos, que nosotros nos hemos ganado. ¿Por qué trabajamos todo un mes en un trabajo nosotros? Para recibir una paga. Si usted si usted trabaja, ¿usted se ganó ese sueldo de ese mes? Sí, se lo ganó. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que la muerte viene como paga de nuestro pecado. Y la muerte, ¿qué es lo que muestra en cada uno de nosotros, en usted y en mí? Que somos pecadores. Pueda que usted esté diciendo en esta noche: no, yo no soy tan malo, yo no peco,
Pero todos sabemos aquí que lo más seguro que todos nosotros tenemos que es muerte. Vimos en el drama cómo Jesús levantó muertos. Lo más seguro que nosotros tenemos es la muerte. Y lo que eso muestra es que cada uno de nosotros somos pecadores. Ahora, vamos a ver qué es pecado. Vamos a ver qué significa pecar. Porque puede que uno dice, no, yo no tengo ningún problema con eso. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 4. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la Biblia nos muestra bien claro qué es el pecado. ¿Qué dice al final del versículo lo que es el pecado? Es infringir la ley. Sabemos que hay leyes humanas y hay leyes divinas. Si yo infringo una ley humana o alguna ley divina, ¿contra quién estoy pecando yo? Según ese versículo, contra Dios. La Biblia dice que debemos de someternos a nuestras autoridades y lo hemos estado viendo en este tiempo. Hace como unas 3 semanas hablamos de someternos a nuestras autoridades. Dios nos da la responsabilidad de someternos a ellas. Ahora, pueda que usted diga, no, yo no soy como esos matones, yo no soy como esas personas. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué se hace? Dice al final, se hace culpable de todos. Los ojos de nosotros no son iguales a los ojos de Dios. Pregunta, ¿para nosotros hay diferencia robarte 1 centavo que robarse millones? ¿Qué piensan? Muchas veces, humanamente, sí hay diferencia. Nosotros decimos 1 centavo. ¿Qué tiene que se robe 1 centavo? Robarse lápices, cualquiera se roba un lápiz. Pero Dios, ¿cómo lo mira? Que si ofendiera en algún punto de la ley, ¿qué hace? Dice, me he vuelto culpable de todos. Me he hecho culpable de todos. Pueda que en esta noche usted esté diciendo, no, yo no soy tan malo como los que están en la cárcel. Yo no soy tan malo como los que andan ahí haciendo fechorías. Yo me gano mi dinero bien, yo soy un hombre honesto. Pero si usted ofendiera en un punto de la palabra de Dios, la Biblia dice que usted es culpable de todos. Y cuando Romanos 6:23 habla que la paga del pecado es muerte, ahí Dios está hablando de que es una muerte espiritual eterna. Vamos a estar separados de Dios por la eternidad. Esa es nuestra condición como pecadores. Eso es lo que nosotros merecemos, el infierno. Ahora, Dios nos da esperanza. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 5 ahora. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y miren lo que dice: porque nuestra Pascua, ¿la Pascua de quién? De los que hemos creído en Cristo, de los hijos de Dios. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Yo creo que esta parte es bien importante. Así como el pueblo de Israel tuvo que creer en Dios y matar un cordero y llenar la sangre y cumplir las instrucciones que Dios le mandó, y por eso Dios los salvó de la esclavitud. Igual nosotros, la Biblia dice que nuestra Pascua, de los que han creído en Cristo, no está hablando de todo el mundo, ya fue sacrificada. Así como ese cordero fue muerto, la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. Y así como el pueblo de Israel fue salvado de la esclavitud de Egipto, así Cristo nos salva a nosotros de la esclavitud del pecado. Y nos salva también de las consecuencias del pecado.
Sin Cristo, ¿cómo estamos todos? Muertos, sin esperanza. Y lo que merecemos es la muerte, estar separados de Dios por la eternidad en el infierno. Eso es lo que merecemos nosotros. Pero la Biblia dice que Cristo puede ser nuestra Pascua. Y esto es lo que yo quiero mostrarle, cómo Cristo viene a ser nuestra Pascua. Así como Dios salvó al pueblo de Israel y salvó a los primogénitos, Dios nos puede salvar de esta consecuencia también. ¿Cómo es que Dios nos salva? Primero quiero que vayamos a Tito, capítulo 2, porque estamos hablando de que nuestra Pascua es Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién es Cristo primeramente. Tito, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 13, lo que dice, que nos habla de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Entonces, según este versículo, ¿cómo presenta a Cristo? Como nuestro Dios y Salvador. Y esta parte es bien importante. ¿Se acuerdan en la Pascua de Israel cómo tenía que ser el animal? Sin defecto, perfecto. ¿Cómo tenía que ser el sacrificio que nos salvara a nosotros entonces de la muerte? Tenía que ser perfecto. ¿Quién era el único que podía ser perfecto? Porque ya miramos que fuera de Cristo, ¿cómo somos todos? Somos pecadores, aunque no lo creamos. Eso es lo que la Biblia dice. Pero Dios lo que hace es que se encarna. Él toma un cuerpo. Que esto es lo que celebra todo el mundo, dice ahora. En Honduras por lo menos, en América por lo menos. Todo el mundo dice que hoy está celebrando el nacimiento de Cristo. ¿Y qué es el nacimiento de Cristo? ¿Qué es lo de especial del nacimiento de Cristo? Que Dios tomó un cuerpo y anduvo entre nosotros. Este era el plan que Dios tenía para nosotros. Así como tuvo un plan para el pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto, Dios quiere salvarnos de la esclavitud del pecado. Y el único plan, ¿cuál era? Tener un sacrificio perfecto. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 29. Y vemos a Juan el Bautista hablando de Cristo. Y vamos a ver cómo lo describe a Juan el Bautista. ¿Cómo lo describe a Cristo? Juan capítulo 21, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo en nosotros? Entre Dios y nosotros había una gran barrera que no nos permitía tener acceso a Dios, a nuestro Dios. Porque la Biblia dice que Dios es santo, 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 y Él no puede ver el pecado. Él no puede habitar con el pecado. Y por eso mandó el Cordero de Dios, que es el mismo encarnado, que es Cristo. ¿Y cómo lo describió Juan el Bautista? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere que Cristo quite su pecado de en medio para que usted pueda tener una correcta relación con Dios? Porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios por nuestro pecado. No tenemos ningún tipo de relación con Él. Dios no escucha nuestras oraciones y somos sus enemigos. No tengo nada con Cristo si yo soy su enemigo. ¿A usted en esta noche le gustaría que Cristo quitara de en medio esos pecados y que usted pueda tener una relación correcta con Dios? Que usted pueda reconciliarse. Vamos a ver cómo es que esto pasa. Cómo el sacrificio de Cristo es real en nuestras vidas. Porque ¿será que porque Cristo muera ya es real en mi vida el sacrificio de Cristo? No, así como en el pueblo de Israel, no solo tenían que matar el cordero, ¿qué más tenían que hacer? Tenían que llenar el dintel con la sangre de ese cordero. Entonces Dios le dio instrucciones de qué debían de hacer para que la salvación viniera a ellos de la esclavitud de Egipto. Y Dios nos da instrucciones a nosotros también en la palabra de Dios. Cómo el sacrificio de Cristo es real en mi vida.
Vamos, Romanos 6:23, ahora nuevamente. Vamos a leer la segunda parte del versículo que no leímos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo no nos va a salvar de una plaga que salvó al pueblo de Israel, de que muriera su primogénito. Cristo no nos va a salvar de la esclavitud física. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:23 que va a hacer Cristo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Nosotros merecemos muerte eterna, pero ¿qué nos puede dar Cristo a nosotros? Vida eterna. Ahora, esta vida solo está en Cristo. No hay vida en nadie más. Ahora, ¿cómo eso es real en mi vida? Si yo sé que Cristo es Dios, que se hizo hombre, que se encarnó, que vivió entre nosotros, que murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo todo esto es real en nuestras vidas? Si yo sé que soy pecador, si sé que merezco el infierno por mi pecado, ¿cómo esto se vuelve real en nuestras vidas? ¿Cómo Cristo viene a ser nuestra Pascua? Vamos a Apocalipsis 3:20 ahora a ver una invitación. Y antes de leer Apocalipsis 3:20, recuerdan que yo les dije qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para que Dios lo salvara de la muerte de los primogénitos. ¿Qué tuvo que haber hecho? Dios le da instrucciones a Moisés. ¿Y qué tuvo que haber hecho el pueblo de Israel para que fueran salvos de que no se murieran sus primogénitos? Creerle a él, matar el animal y llenar la sangre en los dinteles. Y esta parte, por eso de creer, es importante. La Biblia nos dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio en el cual nosotros podemos ser salvos? Solo por la fe. Ahora, ¿qué es fe? Es creer en una persona 100%, sin pedirle ninguna prueba y sin dudar absolutamente nada. Moisés le hizo preguntas a Dios cuando le dio las instrucciones. No le hizo ninguna pregunta, simplemente dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno tenía que obedecer para ser salvo. Y lo mismo es para nosotros en este tiempo. Necesitamos venir a la palabra de Dios, ver lo que la palabra de Dios muestra en nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de nosotros? Miramos ahorita. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Y qué muestra eso entonces? Que somos pecadores. Nosotros debemos de entender que somos pecadores. Debemos de creer lo que la palabra de Dios dice. Debo de reconocer mi pecado. Segundo, ¿quién era Cristo? Aprendimos que es Dios mismo, que se encarnó. Yo debo de creer que Dios se hizo hombre. Y esto es lo que celebra todo el mundo hoy, que Dios se hizo hombre, que es Cristo. Además de que Dios se encarnó, ¿para qué lo hizo? Dice la palabra de Dios. Él dice que fue nuestra Pascua y dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nuestros pecados. Todo esto necesitamos creerlo por fe. Ahora, ¿cuál es la instrucción que Dios nos da? Apocalipsis 3:20 nos da una invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora viene Dios y nos hace una invitación y está tocando nuestra puerta. ¿Qué puerta es la que está tocando? La de nuestro corazón. Y Dios está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice: si alguno oye mi voz. Yo les hago una pregunta: ¿hemos oído la voz de Dios en esta noche? ¿Hemos leído la palabra de Dios? Todos hemos escuchado la palabra de Dios. Esta invitación es para todos nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice que va a pasar? Voy a entrar a él y voy a cenar con él. Algo importante es que el abrir la puerta tiene que ser algo voluntario y tiene que ser algo personal también. Yo no puedo obligarlo a usted a abrir la puerta de su corazón, ni Dios mismo lo va a obligar a abrir la puerta. Yo no puedo abrir la puerta de su corazón, debe de ser usted mismo abriendo la puerta del corazón.
Es una decisión voluntaria que Dios nos da. Y yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero decirle algo en esta noche. Si usted quiere abrir la puerta de su corazón, vamos a ver en esta noche cómo abrirla, la puerta del corazón. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, para ver cómo se abre la puerta del corazón. Para que todo lo que hemos visto hoy pueda ser real en su vida. Y para que podamos celebrar la Pascua, así como el pueblo de Israel la celebró y como el pueblo de Israel aún sigue celebrándola. Porque dice que es para estatuto perpetuo que se lo dio al pueblo de Israel. Romanos 10:9 dice: ¿qué tengo que hacer para abrir la puerta del corazón? Necesito hacer dos cosas. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice al final? Serás salvo. ¿Usted quiere ser salvo en esta noche de la esclavitud del pecado y poder tener una relación con Dios? Necesitamos hacer dos cosas. Primero, confesar con mi boca a Dios que Cristo es ¿qué? Mi Señor, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es un Señor? Porque hemos distorsionado tanto la palabra Señor en este tiempo. A veces, decimos Señor ahora y creemos que es alguien con respeto en la calle, respetuoso, pero la idea de Señor, cuando habla la Biblia de la palabra Señor, tiene que ver con el dueño, con el amo. Y lo que Dios está diciendo, que yo necesito reconocer el señorío de Cristo en mi vida. Porque pregunta, ¿Cristo es el Señor de todo? ¿Qué piensan? Aunque yo no lo reconozca. Y hemos estado viendo ahorita, en el tiempo antes de las elecciones, mirábamos que Él quita y pone reyes. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, conforme a sus propósitos. Ahora, no solo es decir que Él es el Señor, sino que reconocer el señorío de Cristo en mi vida. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo voy a rendirle mi vida a Él, que voy a vivir para Él, que mis metas las voy a basar en lo que Él quiera, que mis deseos los voy a poner en lo que Él quiera, no en lo que yo quiero. Esta es la idea del señorío de Cristo. Y esto es lo que necesitamos hacer. Necesito reconocer a Cristo como el Señor de mi vida. Ahora, ¿eso solo se hace un día o se hace cuánto? Todo el tiempo, hasta que Él venga por nosotros. Debo de llevar el señorío de Cristo en mi vida. Y al final dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces es confesar y creer lo que hemos visto en esta noche. Uno, que soy pecador, ¿sí? Que Cristo es Dios, que se hizo hombre perfecto, que padeció y murió por nuestros pecados y que resucitó. ¿Jesús quedó en una tumba o está vivo? Y la idea también es reconocer y creer y confesar que yo soy pecador, que pido perdón y me arrepiento, y que confieso el señorío de Cristo en mi vida. Yo quiero guiarle en una pequeña oración si usted quiere hacer esto. ¿Y cuál es la idea? No solo es repetir porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice, porque cree lo que la palabra de Dios está diciendo. Confiésele al Señor estas cuatro cosas que hemos visto: que Cristo es Dios, que se hizo hombre perfecto, que padeció y murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó. Que usted reconoce que es pecador y que pide perdón y se arrepiente y que le entrega su vida. Si usted quiere hacer esto en este momento, incline su rostro y dígale al Señor: Padre, en este momento yo creo que Cristo es Dios, que se hizo hombre perfecto, que padeció y murió por nuestros pecados, que al tercer día resucitó. Padre, yo reconozco en esta noche que soy pecador, que pido perdón y me arrepiento. Y te pido que entres en mi vida y seas mi único Dios y mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Si esto es real en su vida, ¿qué dice al final del versículo que vamos a hacer? Salvos. Ahora vamos a ver qué pasó en este momento en su vida, si usted conoció a Cristo como el Señor de su vida. Juan 1:12. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, si usted acaba de recibir a Cristo, esto es real para usted en su vida hoy,
a los que creen en su nombre. Si usted creyó en el nombre de Jesús, hablando de Rey de Reyes y Señor de Señores, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted acaba de reconocer el señorío de Cristo en este momento, Dios le dio el derecho de ser hijo de Dios. Usted acaba de nacer en la gran familia de Cristo. Pregunta, cuando uno nace, ¿qué es? ¿Es un adulto o es un bebé? Es un bebé. ¿Los bebés se pueden cuidar solos? No, necesitan de alguien que les ayude a cuidarse. Y nosotros como iglesia queremos ayudarle a seguir creciendo. Entonces yo quiero animarle a poder acercarse a uno de nosotros o acercarse a la persona que lo invitó y que pueda decirle: yo tomé esa decisión y quiero que me ayuden a seguir creciendo. ¿Por qué es importante seguir creciendo? Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora somos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Y esto es lo que miramos en 1 Corintios 5:7. Limpiaos. Debemos de limpiarnos de nuestros pecados. Debemos de apartarnos de nuestro pecado cada día. Y esta es la manera como vamos a celebrar nuestra Pascua. La Biblia no dice en ninguna parte cuándo nació Jesús. La Biblia no nos dice que celebremos el nacimiento de Jesús. Pero yo creo que algo muy importante es cómo la Biblia dice que celebremos nuestra Pascua, santificándonos. Podemos celebrar nuestra Pascua compartiendo el Evangelio con otros para que muchos más estemos gozosos. Yo quiero animarle a celebrar de esta manera la Navidad, a celebrarle a nuestra Pascua, que es Cristo, que nos libertó del pecado, y que eso sea real en su vida cada día, que usted esté santificándose cada día del pecado, que usted esté viviendo para el Señor cada día, y que Dios nos use para que otros puedan conocer a Cristo también y puedan celebrar de una manera diferente esta Navidad ahora. Vamos a orar dándole gracias al Señor por lo que Él ha hecho, y vamos a orar que Él nos permita seguir creciendo en Él. Y oremos que esta noche sea especial en cada uno de nosotros, que podamos gozarnos en celebrarle a nuestra Pascua, que es Cristo, que podamos entregarle nuestra vida a Él y que podamos santificarnos. Oremos. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, porque